Después de esa historia de persecuciones, de tortura, de muerte y de apropiación, vino algo que se compadece con ese perfil de la forma en que Papel Prensa entró en la vida de los argentinos. Queremos mostrarles lo que padecimos hace poco tiempo cuando quisimos ingresar a Papel Prensa. Era la primera vez que el Estado intentaba también participar de una reunión con los socios privados. Vale la pena para ir estableciendo de qué forma el grupo Clarín, Papel Prensa, han impedido el desarrollo de lo que llamamos libertad de expresión en la República Argentina. Este es un documento. Cerrá. No. Nos vas a poner en una situación violenta. Exactamente. Vamos. No se puede entrar. Sí se puede entrar. No, no se puede entrar. El accionista está autorizando entrar a la prensa. Tenemos que terminar con el oscurantismo. Muchachos, no se pongan en un lugar donde no les corresponde. Lo disculpo todo lo que quiera. Deje ingresar a la prensa. Ingreso a los medios, sí, la gente del directorio que está forzando las puertas. Firmando adentro. Por el gobierno, Pablo Serioli, aquí se está produciendo una discusión. Exactamente, y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Bueno, pero tiene otros medios. Tengo todos los medios, pero me lo están impidiendo. ¿Qué quiere que haga? Los directivos de la planta. Ahora bien, el director de Papel Prensa. Listo. Acaban de autorizar. Ahora sí. Ahora sí. Señor Bernardi, García, Berman. Y estos son citos del plan dual. Sí, tengo que ver. ¿Están impulsando? Sí. Sacar los buenos. Sí. Nunca nadie, ni siquiera los medios, pudieron ingresar y ver en realidad el corazón de Papel Prensa, que eso nunca se vio. Durante muchos años no dejaba ni siquiera entrar al secretario general del gremio, por ejemplo, a la planta. Eran muy discriminados los delegados de planta, la gente de comisión directiva. Hace 6 años atrás esto viene cambiando y yo creo que es el camino. Como vieron, el Estado estaba recién tomando conocimiento de los trabajadores que en parte están también relacionados con el Estado, pero estaba y está aún prácticamente todo en manos de los privados que manejan Papel Prensa, que naturalmente sabemos muy bien quiénes son. ¿Cómo llegaron a tamaño poder? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo fue la acumulación que les permitió tanto poder? Esto que está acá, esta es la estructura del grupo Clarín. Papel Prensa está acá. No hay ninguna duda que cuando empezaron era Clarín y Papel Prensa. Todo el resto no existía. No es una empresa importante aparentemente Papel Prensa. Miren, empezó con esta y esta. Todo lo demás vino solo. La forma que ha tenido Clarín de convertirse en monopolio es sin duda haberse hecho de la fábrica de Papel Prensa Sociedad Anónima. Esto le ha significado a la empresa a la empresa Clarín, al grupo Clarín, convertirse en dueño de muchos de los diarios, porque lo que hacía era extorsionarlos con la entrega del papel o extorsionarlos en términos del precio del papel o en el momento en que le entregaba el papel. Si uno quiere buscar el núcleo desde el cual un diario importante, pero que no era una empresa enorme como Clarín, se transforma en el grupo económico y comunicacional que soy, tiene que buscarlo también en estas ventajas competitivas que adquirió de una manera secreta y que por lo menos no es legítima.
negocio con la Junta Militar que hicieron los 3 diarios, mejor dicho, que querían hacer con 4 diarios, que era también incluida la prensa, y después me enteré que Gain Zapal no quiso entrar en este negociado oscuro que se hizo, fue que a cambio de no publicar los delitos que se iban a cometer, llámese secuestro, llámese desaparición, a cambio de no publicar nada en los 3 diarios, la Junta Militar le permitía el acceso a papel prensa sin poner un peso. Esa es una parte de la historia más conocida, pero hay alguna otra que no ha tenido tanta repercusión cuando se habla de lo que es papel prensa. Hay que remontarse a los tiempos del general Lanusse. El presidente de la Nación está firmando el libro de visitantes de Clarín. Se apresta ya en este momento a visitar las instalaciones y a dirigirse donde se pondrá en marcha la máquina que imprimirá un suplemento con este nuevo papel prensa. En este momento el presidente de la Nación se apresta a poner en marcha una de las rotativas acá en Clarín. La señora de Noble es saludada por algunos de los empleados. Quiero agregar que con esta misma mano, y gracias a la eficiencia de la empresa del señor Chivita y a la comprensión de Clarín, hará que se ponga en movimiento esta rotativa hoy 21 de septiembre. Antes de 10 días tendré también la suerte de firmar con mi mano derecha la radicación, la instalación de la fábrica de papel argentino. La rotativa está funcionando a razón de 50.000 ejemplares por hora. Indudablemente el presidente de la Nación, visiblemente emocionado, al igual que todos nosotros, comprende este momento que resulta para el periodismo argentino y para la industria nacional, como lo es el papel prensa por tanto tiempo esperado. Que el papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Esas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. No tengo que hacer esfuerzos para transmitir lo que siento. De poder tener la tranquilidad de conciencia de decir, fuimos útiles. Pusimos nuestro aporte modesto, individual y desinteresado para facilitar la confianza que en ellos han depositado muchos civiles que con nosotros se juegan en el gobierno, sin pedir y sin esperar nada, y sin nada en qué especular para el futuro, y nada más de poder tener la tranquilidad de conciencia de decir, fuimos útiles, fuimos útiles, fuimos útiles. Sorprendida, Lidia. Absolutamente. Bienvenida. Muchas gracias. Este Feliz documento Día nunca del lo Padre vi. Gracias. Y para todos los papás que hay. Este documento no lo conocía. En absoluto. Fíjese desde dónde venía gestándose tanto poder, ¿no? Qué increíble. Además, usted me dijo año 71. Yo al general Lanusse lo conocí en el 76, a quien fui a ver para pedirle ayuda. Y me habló de la injusticia de todo, por supuesto, y de que tenía que concurrir a hablar con Videla. Pero estoy totalmente asombrada. Jamás supe de esto que acabamos de ver. Año 76, dice usted. Posiblemente el año más fuerte, más tremendo, más sufrido de toda su historia. Sin duda. Sin duda. Yo justamente lo que quiero en este momento actual, que estamos todos comprometidos igual, ¿no?, es que dejemos de hablar de la parte de la desaparición, torturas, que no fue más que una parte sin duda muy importante que demuestra hoy día
y la gente comprende a partir de eso muchas cosas, pero yo quiero hablar desde el asesinato de David Graeber, el 7 de agosto de 1976, hasta el 14 de marzo, donde desaparezco yo. Y antes, una semana antes, había desaparecido el padre de David Graeber y posteriormente desaparecieron su hermano y su madre. En su corazón, Lidia, ¿qué palabra agrega a la muerte o al accidente de David Graeber? Asesinato, como dije antes, sí. 7 de agosto de 1976. A partir de ese momento comienzan una serie de notas en la que seguramente a usted le hacían sentir desde los diarios, desde Clarín y Nación particularmente, todo lo que les iba a pasar. Sí, nosotros pasamos de leer lo lamentable de la desaparición de un gran joven empresario a la extraña desaparición. Lentamente, pero en pocos meses todo esto, la presión de los diarios fue extremadamente fuerte, ¿no? ¿Tú me permitiría, Lidia? Sobre todo, más que nada, era para los padres más que para mí y para el hermano, porque el tema del judaísmo acá estuvo muy implicado, y en ese momento, que después se vio mucho más claramente, pero en ese momento esto era una presión muy, muy fuerte. ¿Me permite trazar un perfil de David Graeber a través de Juan Alonso, el periodista de Tiempo Argentino, que es quien más ha profundizado con Cintia Ottaviano todos estos conocimientos, hasta llegar a ser muy revelador? Se me ocurre que lo que conversó usted hace 3 días con el juez Ercolini, en mucho se relaciona a documentos que usted ni se imaginaba que existían, de cómo se preparaban las torturas, por ejemplo, por el general Gallino, con quienes habían sido los compradores, entre comillas, de papel prensa. Permítame, aquí se habla de David Graeber. La apropiación de la empresa Papel Prensa se planeó desde mucho antes. Papel Prensa era un objetivo de la dictadura militar. La dictadura militar y sus socios civiles. ¿A quiénes habían elegido para socios civiles? A un grupo empresario argentino no judío. Es decir, que tenía un criterio netamente antisemita. Esto viene de larga data porque era un viejo enfrentamiento entre lo que fue la Confederación General Económica, integrada por Herbar y Rudy Graeber, y Martínez de Oz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. David Graeber era un empresario muy importante que había logrado amasar una fortuna en su trabajo en entidades financieras. Empezó con el Banco Burlingame, también integró el capital financiero que ayudó a Timerman en el diario La Opinión. Fue el primero que trajo, por ejemplo, jeringas descartables a la Argentina. Digamos, era un tipo de características especiales, particulares, porque también era íntimo amigo del padre Mujica, se preocupaba en llevarle la comida y la leche en polvo a la Villa 31, es decir, que era un tipo de múltiples facetas, ¿no? Y con una concepción interesante, que me parece que por eso también era objetivo por parte del grupo de Martínez de Oz. Era un tipo que creía en la burguesía nacional, ¿no? Un poco lo que ahora falta en la República Argentina. Era un tipo que, si bien su objetivo era hacer dinero como buen empresario, era un tipo que creía en la burguesía nacional y en la alianza entre el capital y el trabajo. ¿Era así, Lidia? Era así, sí, sin duda. Era un hombre además que le importaba mucho el arte, la creatividad, colaborar en eso. Efectivamente, cuando el padre Mujica murió, nos regalaron el misario que usaba el padre Mujica todos los días. Eran muy amigos, los dos eran muy deportistas, David también era muy deportista. Era hincha de Estudiantes de La Plata, y entonces trataba de ayudar a todos los jugadores, y etcétera, y mandar a los artistas a la Bienal de Venecia, por ejemplo. Acá hubo una bienal que fue maravillosa en unos años en Córdoba, que en los años 60, y él colaboraba firmemente con eso, con el Instituto de Itela, producía teatro en el Instituto de Itela, después es una productora de cine. O sea, lo artístico, recién salió una foto de cuando era realmente muy joven, con todos los cuadros atrás, empezó a coleccionar pintura a los 14 años.